tantas denuncias como en una contienda electoral como este 2022. Conectamos a Danilo Sepúlveda, el subcoordinador de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral Colombia. Danilo, bienvenido, buenos días, los saludamos de Teleantioquia, ¿cómo está? Muy buenos días a ustedes y pues a toda la audiencia. Explíquenos, por favor, detállenos, por favor, esa afirmación que hacen ustedes en el documento. ¿Cuántas denuncias? ¿Por qué se han incrementado? ¿Cuál es el escenario que tenemos hoy respecto a esas denuncias cuando estamos a 2 días de elegir el presidente de Colombia? Bueno, desde el 29 de mayo del 2021 al 25 de mayo del 2022, esto es todo lo que tiene que ver con el año preelectoral de las elecciones a presidencia, nosotros hemos registrado un total de 249 reportes ciudadanos sobre irregularidades electorales. ¿Qué es lo que venimos observando en estas últimas semanas? Que en relación con el proceso electoral de la presidencia de la República se han aumentado los reportes referentes a estos constreñimientos que presuntamente se están realizando en el ámbito electoral. Constreñimientos que van desde la participación en reuniones o el envío de mensajes relativos a las diferentes campañas, como también pues ya presiones directas para que se vote en un determinado sentido. Esto no solo se está dando, digamos, en el ámbito de las relaciones laborales privadas, sino también en el sector público. Entonces, en el sector público vemos también reportes sobre funcionarios que están siendo obligados a participar, por ejemplo, en eventos políticos o que también se les pide que alleguen información sobre potenciales votantes o que, por ejemplo, durante su jornada laboral se les obliga a realizar actos de proselitismo político. Esto en especial ha sido un fenómeno que nosotros hemos visto en relación con las elecciones a la presidencia de la República. Un fenómeno que no se dio en esta magnitud, por ejemplo, en relación con las elecciones al Congreso de la República. Pero además, otro de los fenómenos que hemos registrado en aumento para estas elecciones a la presidencia ha sido todo lo que tiene que ver con presuntas vulneraciones del derecho de habeas data, es decir, recibir, por ejemplo, llamadas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp sin previa autorización, invitando a la ciudadanía a votar por una determinada candidatura. Este también ha sido un fenómeno que se ha dado particularmente para las elecciones a la presidencia de la República y con la apertura de las votaciones de los colombianos en el exterior, pues empezamos también a recibir algunos reportes relacionados con problemas en el censo. Personas que van a ejercer su derecho al voto, pero cuando llegan, pues se dan cuenta que la inscripción que hicieron no es tan firme o que ese puesto de votación cambió. Entonces, esos son como los fenómenos que en esta recta final de las elecciones a la presidencia hemos estado observando. Danilo, ¿y por qué creen ustedes precisamente que estas elecciones estén tan permeadas por tantas denuncias? ¿Por qué esta situación particular en estas elecciones del domingo? Bueno, hay que de pronto hacer la aclaración que no es especialmente como en estas denuncias que hayamos tenido un pico en los reportes ciudadanos, sino que de pronto se han concentrado en estos fenómenos que les comentaba. Todo lo que tenía que ver con constreñimiento al sufragante, presuntas vulneraciones del derecho a la habeas data y ya todo lo que tiene que ver con el censo electoral. Esto se ve posiblemente las particularidades de este proceso, también a ese ambiente un poco de polarización y de ánimos un poco que están caldeados en la ciudadanía. Entonces, la invitación que tenemos desde la misión de observación electoral es no normalizar este tipo de comportamientos y poder reportarlos a las autoridades o a través de www.pilasconelvoto.com. Danilo, es que me llama la atención lo que usted mencionaba de la violación a la habeas data. Quizás se nos ha vuelto pues como paisaje el recibir el mensaje, que vote por este, que vote por el otro, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué hay una alerta frente a ese tema? Porque respecto al tratamiento de los datos personales, yo proporciono mis datos con una autorización en la que yo sé para qué se van a utilizar esos datos personales. Lo que estamos observando son personas a las que les llega información respecto a la cual no han dado su autorización.
Entonces es muy importante tener en cuenta esta situación porque precisamente en enero de este año la Superintendencia de Industria y Comercio había expedido una circular donde se invitaba a las diferentes candidaturas y organizaciones políticas a tener en cuenta unos lineamientos especiales en materia de protección del derecho a la habeas data. Entonces, claro, en este último trayecto de la campaña presidencial, pues entendemos que pues cualquier forma de publicidad sea concebida por las campañas. Sin embargo, es necesario que atiendan a los lineamientos que se han dado, que están establecidos no solo en la Ley de Protección de Datos Personales, sino también en los lineamientos que ha dado al respecto la Superintendencia de Industria y Comercio. Danilo, ustedes dan alerta, las dieron en las anteriores elecciones. ¿Y a dónde van esas alertas? ¿Qué pasa con esas denuncias que ustedes hacen, con estas advertencias? ¿Les hacen caso a las autoridades nacionales o es más un efecto para dejar constancia de anormalidades y que tengan más peso internacionalmente? No sé, ¿cuál es entonces el siguiente paso? Bueno, entonces ahí habrá que distinguir como dos momentos. El primero tiene que ver, por ejemplo, con todos los reportes de la ciudadanía que, por ejemplo, le llegan a la misión de observación electoral. Nosotros recibimos esta información, la analizamos y la categorizamos y lo que hacemos es dar traslado a las autoridades para que sean ellas, en el ámbito de sus diferentes competencias legales y constitucionales, las que tomen las acciones correspondientes. Nosotros precisamente a partir de esa recepción lo que podemos es generar este tipo de alertas con el fin de que las autoridades puedan adoptar las medidas necesarias. Y en relación ya digamos como las advertencias que ya se hacen más en el nivel macro, lo que hemos visto es que, por ejemplo, a partir de las inconsistencias que se presentaron en relación con los resultados del preconteo y de los escrutinios, lo que hemos venido observando es que ha habido una implementación de medidas con el fin de prevenir que, por ejemplo, esas inconsistencias que se presentaron para las elecciones al Congreso no se repitan en estas elecciones a la presidencia. Y además también hemos observado una apertura de la Registraduría Nacional del Estado Civil a un mayor acceso a la información, no solo por parte de las organizaciones de observación electoral como la MOE o las delegaciones internacionales que vienen a nuestro país, sino también de cara a las organizaciones políticas y a la ciudadanía, porque es precisamente a partir del acceso a la información que nosotros podemos hacer un control y una veeduría a todo el proceso electoral en todas sus etapas. Son 27, lo advertíamos desde allí, las misiones de observación que están desplegadas en Colombia para atender las votaciones a la presidencia de este 29 de mayo. Danilo, gracias. La MOE siempre constituye un referente, siempre estamos pendientes a sus boletines, sus comunicados, a las alertas tempranas y a las reflexiones que hacen a propósito de estas elecciones, no solo de estas a presidencia, sino de todos los procesos electorales en Colombia. Gracias, Danilo, un buen día. A ustedes muchas gracias y recordarle a la ciudadanía que reporte en www.pilasconelvoto.com cualquier situación que pueda poner en riesgo el proceso electoral. Danilo Sepúlveda, de la Misión de Observación Electoral.